Yo te conozco, ¿cierto? Que tú eres psicólogo, sujeto que es muy dedicado hoy en día a lo que tengo la neurociencia. Así Y es. que la gente no sabe nada de esto. Aquí tenemos, bueno, como que hablemos un poco de qué consiste la neurociencia para el público en general que no sabe de qué se trata. Y más encima la psicología con la neurociencia. Sí. Y en términos como más simple y Simple, sencillo, simple. sin ser tan complejo. No, tiene que ser simple. Claro, la psicología es una línea de estudio, por cierto. Tiene que ser simple para que yo entienda. Claro. No, para que todos No, nos no, me entendamos. refiero a la neurociencia, que está tan en boga hoy día. ¿Qué hace la neurociencia? ¿Qué Por eso te pretende? digo, que pretende un poco, bajo mi perspectiva, unificar, generar un enlace entre lo que era la psicología clásica, un estudio depresivo, un análisis de personalidad, un trastorno cualquiera, con lo que se mueve internamente en una neuroestructura, digamos. Nosotros Con lo neurológico. necesariamente. Ya, Si hay una bueno. depresión, hay dopamina, menos dopamina, neurotransmisores que son, no sé, siempre me llamó la atención el saber cómo podíamos nosotros conjugar ambas cosas. Una línea de la salud mental tenía que ver con estos episodios emotivos, qué sé yo, y ciertamente cognitivos. Sin embargo, la otra tenía que ver con el estudio de la corteza como tal. Entonces, Corteza un cerebral. paciente, claro, un paciente depresivo que llega a la consulta, sabemos los síntomas. Claro. Un paciente que llega a una marcha parkinsoniana, sabemos el síntoma porque lo vemos, digamos, es visible. Pero cuando necesitamos ver qué pasa en la estructura neuronal de él, podemos generar un desarrollo más holístico del ser humano. El ser humano yo creo que una es complejo, es una unidad, exactamente. La neurona es la célula de nuestro sistema nervioso, es una célula finalmente, pero compleja. Hay una cabeza de la célula que es la que genera un neurotransmisor, un microorganismo que es la mitocondria. Y aparece ¿qué es lo que es un neurotransmisor? Finalmente, dopaminas, endorfinas, serotoninas, noradrenalina, etc. Baja por un cuerpo larguirucho, que es el axón, y aparece en un campo sináptico. Entonces, cuando vamos a una fiesta, lo pasamos perfecto, nos motivamos ante ciertos estímulos. Pero si vamos a la misma fiesta y yo veo que estamos sentados y no hacemos nada, algo pasa con esa persona. Lo que ocurre hoy día socialmente, ¿verdad? Eso Es me un tema interesa re mucho, complejo, que cómo tú se lo puedas maneja. ver. ¿Cómo lo ves tú ahí? Claro, yo creo que, mira, hoy día aparecen los rojos y los azules, que siempre han vivido en la conciencia, ¿verdad? O eres rojo o eres azul y ahí se genera una confrontación. Una tensión. Claro, hay una tensión súper fuerte por los siglos. Sin embargo, si uno entra, bueno, usted es el doctor sociólogo, entonces podría tener una opinión distinta a la mía. Y la mía tiene que ver lo que pasa con lo que pasa en la estructura motivacional del sujeto. Hablar de una AFP, hablar de los fármacos, etcétera, la industria de los fármacos, de las pensiones, etcétera, genera una activación neuronal determinada en la persona. ¿Verdad que sí? Lo estimula. Ojalá una solución que esté de acuerdo con él. Pero el que se lleva el plasma en la mano aquí bien agarrado y se lo lleva para la casa en la Sí, bicicleta, ¿qué explicación le das tú a eso? claro, no tiene que ver con la AFP. No, estamos de acuerdo. Tiene que ver con una propia estimulación. O sea, neuronalmente la dopamina que él genera, el placer que genera, que es la misma dopamina que podría generar el de la AFP, operan en forma diferenciada. Y eso, sin duda alguna, que llama la atención. No es un fenómeno que uno diga es rojo o azul. No es tan sencillo como eso. Es triste, por cierto, ver a un sujeto que está operando en forma más radical. Si uno lo lleva a una estructura de personalidad, podría señalarlo como un trastorno. De hecho, es un trastorno de polarización. Es unipolar. O sea, no es bipolar. Digamos. El sujeto es unipolar, finalmente. Perdón, ¿un ladrón siente placer al robar? Absolutamente. Nosotros tenemos, ¿verdad?, desde la neurona, esta generación dopaminérgica, que es la dopamina es lo que me genera placer finalmente. Estar aquí, consumir una galleta, conversar con ustedes es un placer. Hay un contenido dopaminérgico, entre otros neurotransmisores. Perdona, si yo tengo la oportunidad de robarte la billetera, ¿Y te genera placer? ¿me genera placer Sí. tomar algo que no es mío? Claro, absolutamente. La cleptomanía. Sí. No, eso en el caso que hay un trastorno mental. Pero una No, persona no, normal que va a Pero pasar, si que va... tú robas, ya está con un pequeño No, trastorno o me con un refiero que problema de ética. si una Ya- persona ya- va ya la ética te pasando echa del y ve que bolsillo. están todos robando un supermercado Sí. y nunca ese gallo robado porque tiene un trabajo formal, qué sé yo, y de repente tiene la oportunidad de robar. ¿Toma la oportunidad o el tipo va a sentir placer al tomar algo que no es de él? Yo creo que hay gente, a ver, si Pues fuéramos... me cuesta pensar que... Sí, porque como te cuesta pensar en ese fenómeno, claro. es difícil que se dé que nosotros, alguno de nosotros tres, y me lo voy a jugar por los tres, vamos pasando, veamos este fenómeno, me tocó verlo. Venía entrando a Santiago y me tocó ver un saqueo. Lo vi desde la carretera para abajo.
me impacté. Más que generarme alguna acción entretenida o ganas de pescar un plasma. ¿No te dio ganas de ir a buscar un plasma? No. Esa Por eso digo, o sea, me esa impacté. es la diferencia. Claro, hay una diferencia. Ahora, O sea, hay un trastorno en la persona que roba y siente placer. Hay sin un duda trastorno. alguna, porque estoy pasando a llevar a otras personas. El narcisismo, por ejemplo, ya. el sujeto narcisista, el trastorno narcisista, la personalidad se llama trastorno. O sea, no es porque sí. No es el que se mira al espejo, no es el que se peina cada rato. El trastorno narcisista es el sujeto que tiende a ver para sí mismo Eso. las mejores condiciones, sin importarme lo que pase con usted. O sea, yo no me voy a preocupar si el plasma no es mío, si mis hijos me van a ver o no. Si voy a generar una violación, lo voy a hacer aunque la persona y esa mujer no esté de acuerdo. Yo necesito satisfacer mis propias necesidades. El costo me da lo mismo. Si entrara un antisocial, fíjate tú, cuando dan los noticieros, no dicen 5 ladrones entraron, no, 5 antisociales. La personalidad, el narcisista, es por defecto un antisocial. Claro, es un antisocial. Aquí no le importa entrar a robar y destruir las cámaras, incluso tomarse la Coca-Cola está tan rica, no le interesa, le da lo mismo. Por eso que es un trastorno. Entonces, hoy día nos vemos enfrentados a un fenómeno social, por cierto, que tiene solicitudes, requerimientos respecto a un gobierno determinado, rojo o azul, para lo que hablábamos inicialmente, pero sin duda que tiene que ver con la pulsión neurótica del sujeto. Fíjate, una guagua, un recién nacido, ¿cómo siente hambre? ¿Cómo llora una guagua recién nacida? ¿Por qué? O sea, hay un trabajo neuronal. Bajó la glucosa, ¿verdad? Nos avisa a nuestro sistema, las neuronas nos avisan a nuestro sistema, ¿verdad? Neurológico, que baja la glucosa, me da hambre. Hoy día sabemos que podemos pedir un sanguchito, pero la guagua en ese minuto no sabe. Y llora. Ese es su sistema básico, digamos. Pero es un sistema tanatológico, digamos. La guagua no sabe lo que está pasando. Claro. Se siente desesperada por hambre. Hasta que la mamá empieza a conocerlo, ¿verdad? Se genera una relación simbiótica muy bonita, un vínculo simbiótico muy lindo. Y empieza a entender este lenguaje y ya sabe que cada ciertas horas, ¿verdad? El amamantar a su bebé es de libre disposición hasta que después lo va ordenando, etc. Pero cuando somos más grandes, cuando somos adultos, la pulsión neurótica, que es lo mismo que le pasaba a este bebé recién nacido, que tenía que ver con sus neuronas, cuando somos adultos la pulsión neurótica opera también de forma distinta. Si yo me compro un traje como el de Giorgio, que es muy bonito, y él quiere uno gris, llega a la casa, lo cambia, y decide ir a cambiarlo al centro comercial y se compra el gris que le gustaba más. Pero no hay una reacción neurótica crítica, ¿verdad? No es una pulsión neurótica. Pero te planteo lo siguiente, discúlpame para complementar un poco. Sí. Los saqueos y el vandalismo, incluso incendiar después, Sí. posteriormente, el supermercado, es una acción tremendamente grave. Sin embargo, en Japón, cuando hubo el tsunami, por la formación, por la educación formativa que tienen ellos, y la educación formativa consiste en que si este celular no es tuyo, es de alguien, Sí. ¿cierto? Ande, devuélveselo. Cuando hubo esta situación del tsunami, los primeros que se pusieron en la fila en la ayuda fueron los ancianos. Nadie vandalizó, nadie robó, nadie aprovechó la oportunidad. Claro. O sea, entonces la pregunta bien directa es, ¿qué valor o qué importancia tiene la educación formativa en la reacción frente a situaciones como esta? Claro, Un tipo con una educación formativa no creo que se vaya a meter a robar junto con el resto, Claro, es fundamental, ¿verdad? aunque tenga la pulsión. Sí, espera, luego te voy a hablar de la pulsión, amigo, pero a la pregunta en concreto. Nosotros somos formados genéticamente, ¿verdad?, por nuestros padres, pero también culturalmente. La cultura nuestra, la cultura chilensis, adolece de ciertos elementos. Tú el ejemplo que acabas de dar del tsunami, fíjate lo que hizo la cultura. Se anticipó y fue muy proactiva y colaborativa. Aquí lo que ha pasado, probablemente con un terremoto, de hecho ha pasado, cuando han habido terremotos, Ahí sí. han habido saqueos también. Sí, claro. Entonces es una cultura que opera en forma distinta. Ahora, probablemente sea mal visto decirlo, digamos, o reconocerlo, porque tú ves, en general las declaraciones no hablan, no se refieren mucho a eso, digamos. Pero culturalmente tenemos estos elementos que adolecen de ser más empáticos. El narcisismo no es eso sí. empático, fíjate.
Entonces, hemos aprendido como a subsistir, sobrevivir en esta cultura con estos elementos que están a la base de nosotros mismos. Y la pulsión, un poco para terminar la idea anterior, cuando el sujeto se siente motivado a que puede robar, esa motivación tiene que ver con una acción neurótica. Entonces, la dopamina, que es necesaria, el trastorno, la ansiedad que es necesaria, si viene una ola enorme que nos puede dañar, vamos a arrancar, po. Evidentemente por un tema ansioso. El sujeto que está robando en ese propio trastorno de él, lo que va a hacer es, cuando robe y se lleve el plasma, ojalá el más grande, se va a sentir satisfecho, cumplió su pega. Y cuando llegue a la casa y vea su plasma y juegue un partido Colo-Colo, la U o quien sea, mejor aún. O lo muestra por las redes sociales. Entonces me preocupa mucho. Hay un problema El de ética, hecho- sujeta tu idea, sujeta Sí, la sí, idea, por favor, sí, sí. no, hay un problema de ética, el desarrollo moral, pues aquí Sin duda que lo hay. es muy fuerte, o sea, aquí a mí me llamó mucho la atención que sacar el ramo de filosofía donde uno podía meter ahí un poco los conceptos Sí. de ética y moral, quiere sacar también lo de historia, que nos da justamente un contenido a lo largo de la vida. Y sin embargo, pues yo he visto mucho que me ha preocupado en todos estos jóvenes que muchos no tienen un trastorno propiamente tal, pero sí tiene la ética, en este caso la moral, que son la conducta, bien elástica, bien elástica. Y entonces en ese sentido digo, bueno, que tenemos que forzar algo mucho más en la cosa ética. Japón sabe muy bien ciertas cosas porque le aprendió lo que tú dices por la cultura. Claro. Yo te interrumpí, perdón. No, era un poco eso. O sea, eso es el claro. robo está incorporado en la cultura del chileno. Sí, A eso me claro. refiero yo, y eso es grave a mi juicio. Sí. Fíjate que por ahí hace algunos años se decía ahí en las redes, donde fuera, si hay un robo en Europa, o era un chileno, Ah, o, sí. ¿te acuerdas? Que en los aeropuertos tú llegabas a Baraja y decían que había un letrero, que yo nunca vi, pero decían que había ojo con las cosas. Claro. Sí me tocó vivirlo. En un cruce hacia Londres, en la vía en que íbamos, entré en el mismo crucero, digamos, en el shopping, uno de las tiendas, me tocó vivirlo con dos chilenos que estaban robando unos lentes. Digamos. Entonces uno dice, bueno, ellos son chilenos igual que yo, digamos, la cultura es la misma. No, pero ahí Y sí ahí que entramos hay al tema, por eso Lo que que pasa es quiero, ese quiero llegar al letrero, tema tuyo. Ese letrero que tú dices, dice, si ve un chileno robando, Claro. déjelo. Eso. Claro, algo así decía. Entonces yo le pregunté a las personas allá, ¿por qué déjelo? Porque si tú lo increpas, te entierra un cuchillo. Claro. Es más agresivo, sí. Claro, Agresivo. o sea, es así de Él grave. pero es importante tú lo que tú acabas de decir. Él siente que lo que está haciendo le corresponde y no me vengan a decir algo porque te entierra un Obvio. cuchillo, ¿verdad? Entonces, la idea bizarra Eso. que se incorpora en el sujeto, la idea absurda, ¿verdad? Tiende a decirle a él que es lo correcto. Lo consensuado le da lo mismo. La realidad paralela que yo vivo, de robarte algo, o de robar algo donde sea, y de matar después a alguien, probablemente sea. Es súper importante lo que tú manifiestas, Giorgio, el tema ético. Digamos. Hoy día, fíjate lo que ha pasado respecto de la autoridad, por ejemplo, de Carabineros. Y esto no tiene que ver con un juicio valórico, si lo han hecho mal, bien o más o menos. No voy a eso. La autoridad es una autoridad que elegimos nosotros. Carabineros es una autoridad que tiende a resguardar el orden. Pero evidentemente que pareciera que el concepto ético que tiene que ver con este respeto hacia autoridad ya no Se ha ido perdiendo cada se ha vez ido más. perdiendo. O sea, ¿hemos retrocedido? Bajo mi perspectiva, sí. Sí, mucho. Lo que sí creo es que tengo una hipótesis que tiene que ver con que también vamos a ser capaces de salir más rápido adelante. Hoy día la tecnología, la misma economía es más dinámica, es más rápida, es más ágil. No existía ni el Bitcoin en algún minuto y ahora existen otros modelos económicos que a lo mejor podrían, y ojalá, si lo espero, tender a empoderarnos más rápido de estas salidas adelante. ¿Cuáles son las mayores aplicaciones que ha tenido la neurociencia hoy en día? Bueno, si tú te fijas, la psicología como tal, hacer un escáner o una resonancia a una depresión es muy difícil. Este paciente tiene depresión, le vamos a hacer una resonancia. Sin embargo, si vas a la medicina tradicional, tú sí puedes operar con una resonancia y saber en la estructura de la corteza de un sujeto si tuvo un accidente vascular,
qué tanto dañó el oxígeno que salió de esa sangre, si se produjo una apoptosis, un enrolamiento neuronal, etcétera. Lo podemos saber. Esos elementos han sido fundamentales en la vida de nuestra estructura cerebral, o sea, vamos trabajando en eso. Aparecen medicamentos que tienden a trabajar en estos elementos más neuróticos. Nosotros, por definición, nacemos, cuando lloraba el ejemplo de la guagüita, ¿verdad? Nacemos y operamos desde la neurosis hasta la psicosis. La psicosis es el trastorno la locura, digamos. La locura. La persona que uno ve en la calle, por cierto, caminando y hablando, o la persona que se está moviendo, ¿verdad? Que tiene, tiene una esquizofrenia hebefrénica. Sí. Perfecto. Y lo vamos trabajando de esa forma, ¿verdad? La persona con características psicóticas es el que no tiene criterio de realidad, vive otra realidad, digamos. Y desde la neurosis es cuando nosotros empezamos a trabajar para adelante, ¿verdad? En toda esta estructura mental. Y la neurociencia, por cierto, que los aportes que ha hecho son fundamentales. Hoy día una aplicación de un mini-mental, que es una psicometría determinada, nos puede dar indicios de lo que eventualmente, del siguiente proceso del paciente. Es súper importante. O si vamos a hablar de Alzheimer, ¿verdad? Podemos saber que hoy día la proteína tau, que imagínate un enrollado guaso, parece que se llama eso, unos que van enrolladitos, ¿sí? La proteína enrolla este axón, esta neurona, y cuando se suelta, se cortan, ya no hay comunicación. Entonces, esto lo puede dar la neurociencia. Podemos avanzar en este tipo de patologías que son complejas, digamos. Los trastornos mentales que genera el VIH. Un herpes cualquiera, los trastornos mentales que genera un herpes. Los jóvenes no lo saben eso, ¿eh? Hay que decir. Sí, claro. Un trastorno mental que genera un herpes. No, un trastorno por herpes. Por herpes. Sí, claro. Por herpes, al revés. Por herpes. Claro. Entonces, todos estos elementos que antiguamente... ¿Y cómo se previene eso? O sea, hay personas que hoy día incluso han fallecido por un tema de herpes y con una conducta mental bastante ya deteriorada. Disculpe la ignorancia, ¿eso se produce cuando bajan las defensas? Yo creo que el origen, la etiología, nada es como tan rígido, es bien multifactorial. Bueno, la baja defensa y la involución en la persona se van a generar ante un resfrío. Una persona que tiene una gripe determinada está pero destruido, no quiere nada. Entonces, claro que genera un estado más depresivo. Siempre involucionamos ante una enfermedad. Cuando alguien siente que se le olvidan las cosas o tiene esta marcha parkinsoniana que ya le cuesta más las cosas, genera un deterioro mental rápido, digamos. Y puede con los medicamentos avanzar. Ahora, hay estudios hoy día que están dedicados a esta resolución de estos conflictos neuronales. Ya la madeja de neuronas quizás de aquí a un poco tiempo se van a poder manejar, la misma proteína tau que hablamos recién, la taupatía, gracias a la neurociencia, digamos. O sea, las neuronas en nosotros son no solamente las neuronas, las glías, las microglías, que son incluso microorganismos más chiquititos, pero son fundamentales en el desarrollo nuestro. ¿No piensas tú de el acceso al futuro con la inteligencia artificial, inclusive que nos puedan implantar algún incorporar el cerebro? Claro, eso te iba a preguntar. Buena pregunta. Sí. ¿Cómo se va a conectar eventualmente con la neurología? Es muy entretenido la pregunta. ¿Se acuerdan ustedes? Hace muchos años vi una película que se llamaba 2001, Odisea del Espacio. No sé si se acuerdan. Sí. Y que yo la fui a ver con mi papá, me acuerdo, era muy chico, pero me llamó la atención este despertar de las máquinas en el fondo y cómo podían sabotearnos incluso. Sí. Claro, la inteligencia artificial tiene como resumen crear por nosotros mismos y criar por nosotros mismos un algo que le vamos a dar todas las alternativas. Era como el robot ajedrecista, ¿te acuerdas? Que uno jugaba ajedrez hasta que te decía, viejo, te quedan un par de movidas más y uno llegaba hasta ahí, digamos. Entonces uno, ¿dónde vamos a llegar con esto? No sé el final. O sea, no. ¿Cómo te imaginas tú el nexo que se puede hacer la tecnología con la neurología? Fantástico lo encuentro. Eso, ¿cómo se puede hacer? O sea, teóricamente es posible, digamos. Yo me imagino que va a ser posible. Hoy día tú puedes ver a un robot operando en un pabellón, una cirugía cualquiera. No me refiero con el ser humano. Porque incorporar en tu cerebro la inteligencia artificial. Para potenciarlo. Sí. Y para prevenir enfermedades. Claro. Hoy día
siendo orgánicos nosotros elementos, ese sujeto orgánico es difícil, digamos, de que uno pueda controlar todo. Ojalá se pudiera. De hecho, para ir a otra película, el hombre nuclear. ¿Se acuerdan del hombre nuclear cómo era? Y la mujer nuclear que tenía $6 million. $6 million man, claro, que tenía ciertas aplicaciones, digamos, tecnológicas y que funcionaban perfectamente bien. Probablemente va a llegar el minuto en que incorporemos estas aplicaciones tecnológicas en nuestra corteza y que nos hagan evolucionar. Fíjate que nosotros tenemos en la corteza tenemos un centro, el área límbica, digamos, que es un área emotiva. Está la amígdala, la tálamo, etcétera, en donde desde ahí funcionan nuestras emociones. A lo mejor intervenir la amígdala, estoy hablando de una aberración a lo mejor, va a ser muy entretenido. Recuerda que hace años existían las lobotomías. No se le sacaban un sujeto, ¿verdad? Un pedazo de corteza. Donde se pensaba que estaba el problema que aquejaba a la persona. Claro, por los síntomas llegaban a detectar y descuidar. La violencia, gente muy violenta, muy agresiva. Exactamente, para la gente ya en esas condiciones. El problema era que volvían a generarse los tejidos y volvía a aparecer este sujeto violento, digamos. Pero sin duda alguna que a lo mejor intervenir ciertas áreas, por ejemplo, esta área límbica, va a generar un procedimiento cognitivo sin llegar a ser máquina, pero controlar las emociones. Hoy día los pacientes tienen dos líneas de trabajo, y tú ves un paciente que llega netamente emotivo y desbordado por la emoción, ¿verdad? Cuando yo estoy corriendo a robar algo y estoy desbordado, no estoy pensando siquiera estoy pensando en cómo hacerlo, ¿verdad? Cómo me llevo el plasma que pesa tanto o el más grande, pero el fenómeno que se produce en esa persona para los efectos sociales es ese. Y a lo mejor de aquí, en un tiempo, ojalá tengamos la capacidad de trabajar cognitivamente en terapias cognitivas conductuales, ¿verdad?, que tiendan a los pacientes que llegan trabajar en esa línea para que ellos, su activación neuronal desde esa línea pensante cognitiva, tenga un proceso de desarrollo sobre lo emotivo. No se pueden dejar ambas cosas, corren en paralelo. También se ha hablado mucho de la neurona espejo, que la gente no sabe qué es lo que es. Yo creo que tú sí lo puedes explicar en términos sencillos. Fíjate que la neurona espejo, lo que más me encanta de la neurona espejo, que he tenido pacientes que he podido detectarlo. Y no sé si hay mucho escrito de esto, pero en términos probados, empíricos, digamos. Eso. He tenido pacientes cuya pareja tiene un trastorno ansioso y avanzado que llega a un síndrome de pánico. Entrevisto a la pareja en otra ocasión y tiene lo mismo. Antes no lo tenía, y luego lo vuelve a tener. Entonces, lo que te quiero decir de la neurona espejo, que mi mayor análisis respecto a eso es que no solo vamos a imitar, ¿verdad?, algunos elementos. Como el mono. Sino que, claro, el mono imita. Puedo meter un palito, sacar la hormiga, no sé, haré cosas que el mono, ¿verdad? ¿Se acuerdan del Toto, que era muy simpático, el zoológico, era re simpático? El problema que veo yo es que la neurona espejo está operando también en temas emotivos. Eso es interesante. Eso para mí es muy interesante. O sea, que la señora o la pareja de este hombre que tiene síndrome de pánico y que ella nunca lo ha tenido, hoy día lo tiene. Pero espérate, tu marido tiene un trastorno ansioso que da origen al síndrome de pánico, con los ataques de pánico y lo que significa, que en el fondo es enfrentarse a la muerte, es miedo al miedo, con los síntomas físicos que significa, una hiperhidrosis, una dilatación de la pupila, una alteración rítmica cardíaca. Con esa implicancia también lo tiene esta esposa que nunca lo había tenido. El hecho de vivir con él, el hecho de vivir con él. No, para que la gente entienda que lo que significa eso. Porque ¿por qué le viene eso? ¿En base a qué? A que vio a su marido, digamos. Sin duda alguna, si ella no lo tenía explicarlo nunca. Eso. Imitación, conducta imitativa, me imagino. Es por su neurona espejo. Claro. O sea, pero eso es lo complejo, digamos. O sea, no. Y quizás, fíjate bien, a lo mejor estos mismos sujetos que están saqueando, y a lo mejor también lo hacen desde esa línea, de esa perspectiva. Es una hipótesis, por cierto, pero... Interesante esa hipótesis. Yo digo, bueno, que eso es como basta que empiece 2, 3, 4, el resto lo claro, sigue ahí. Imitemos, claro, y veamos cómo funciona, porque el premio me lo voy a llevar. A lo más me llevaré unos vasos, digamos, plásticos, pero me lo voy a llevar, digamos. O sea, no es muy bueno. Hoy día había en las noticias en la mañana que habían sorprendido a unos sujetos que estaban detenidos incluso, y tenían en su casa, mostraban ahí, pero desde aceite, vaso, cuchillo, herramientas para autos, qué sé yo. Era un verdadero supermercado. Probablemente mientras vaya sumando cosas, la satisfacción es mayor.
La dopamina es más amplia. Pero muchos caen en mostrar lo que robaron por las redes sociales. Y miren lo que robé, Claro. y este plasma, y tengo 4 plasmas que robé. Sí. Con Es un verdad lo que tú placer decís. impresionante. Curioso, Sí. curioso. Con un placer impresionante. Pero bueno, y la PDI, que son los estudiosos Claro. del caso, ellos siempre dicen una de las formas de detectar y encontrar a estos sujetos es Las redes sociales. por las redes sociales, claro. Ahora, perdón. No, que ahí tiene otro placer. Sí, claro. Sí, Y además, lógico. Claro. de lucirse. Sí, Y además de orgulloso. demostrar que Pero él, orgulloso. él es poderoso, ¿verdad? ¿verdad? A un nivel determinado, ese poder se demuestra con estos blin blin o con estos las cosas que ha hecho, Claro. o disparando, ¿verdad? Con así se Ahora, demuestra con el toda poder. esta crisis que tenemos nosotros en la sociedad, la incertidumbre, me imagino que hay mucha gente que le ha bajado las defensas, ¿o no? Por la incertidumbre, por lo Sí, que están hay viviendo, mucho estrés, sí. por la pérdida del trabajo. Sí, obvio. El estrés genera una Pero enzima. esta baja determinada. defensa puede somatizarse en alguna enfermedad. Sí, claro. Sí, puede generar enfermedades. Desde una gripe cualquiera hasta no sabemos qué puede pasar. Hay personas que... Mira, te voy a dar otro ejemplo más concreto. Las teleseries antiguas decían, he quedado ciego. Y tú veías a un sujeto que no tenía nada, tú le hacías los exámenes normales, oculares, del nervio óptico, etcétera, y no tenía nada, o sea, no había ningún daño, digamos, en la corteza, ni en su visión, ni nada. Y después recuperaba la vista. O sea, había un tema emotivo de por medio. Exacto. Había un estímulo emotivo. O sea, había un estímulo que él y efectivamente el sujeto no podía ver. lo más probable. Entonces, evidentemente, histérica que le decía. claro, esa emoción que el miedo que se genera hoy día. O sea, anda tú en tu auto y que te digan que bájate a bailar. ¿Qué te genera eso? Evidentemente un estrés. Sí. Entonces, la marcha llega hasta aquí, la marcha que puede hacer con carteles y bien, que es bienvenida desde el reclamo, pero de ahí a cuántos minutos más me empiezan a robar. Claro. Van a pasar a agredir a mi familia, ¿en cuántos minutos más? Entonces, evidentemente genera un estrés.